En esta mañana vamos a hablar acerca de fisiopatología y clasificación del vértigo y vamos a hablar un poco también de síndrome vestibular periférico. Vamos a tratar en la clase de hoy algunas definiciones que es importante que tengamos en cuenta. Propiamente hablar de vértigo, del sistema del equilibrio, quienes lo componen, cómo se produce el vértigo, los fallos que pueden haber a nivel vestibular, visual o somatosensorial, la clasificación fisiopatológica y etiológica y un poco del síndrome vestibular periférico, incluyendo algunas de las enfermedades más frecuentes en esto. Para comenzar, les mencionaba que es importante que tengamos algunas definiciones claras, dado que la mayoría de pacientes cuando los recibimos no tienen no tienen claro este término, entonces a ellos como a todos les suelen llamar vértigo o no nos pueden referir adecuadamente qué es lo que sienten. Siempre es aconsejable no preguntarle al paciente, ¿pero usted tiene vértigo? O ser así como directamente, sino dejar que nos explique qué es la sensación que percibe o cómo se siente, para nosotros poder orientarnos mejor y saber qué es lo que el paciente pues está padeciendo. Entonces, entre ellas tenemos vértigo, ¿verdad? Propiamente, que va a ser aquella sensación de movimiento de carácter giratorio, de desplazamiento de la base de sustentación, inclinación del suelo o precipitación en el vacío. Recordemos que este va a ser un síntoma de alarma que se va a expresar, que nos va a expresar una alteración de la orientación en el espacio y del equilibrio. Vamos a tener también el mareo, el cual va a ser una sensación de balanceo, de inseguridad e inestabilidad, de veredad o de ir embarcado. En esta hay que tener en cuenta que el mareo se va a diferenciar del vértigo porque no va a haber esa sensación de giro. Y en cuanto a la fatiga, pues hablamos de malestar y náusea que va a estar asociada o no a vómitos. Entre otros también tenemos trastorno, que este ya va a ser un conjunto de síntomas y signos que vamos a tener como sensaciones de aturdimiento, desorientación, obnubilación, visión borrosa, cefalea, acúfenos, ausencia, incluso pérdidas momentáneas de conciencia. También la laxitud, que esta se va a caracterizar por desfallecimientos, hipotensión, impotencia muscular y somnolencia. En la angustia, pues esta va a caracterizarse por ansiedad, terror, miedo a ir solo por la calle, claustrofobia o miedo al vacío. Y ya propiamente, pues hablando de vértigo, vamos a ver que es un síntoma frecuente definido como una ilusión de movimiento, bien ya sea del entorno o bien del mismo paciente. Y se trata de una sensación de balanceo giratoria o de desplazamiento propio de la base de sustentación. Este síntoma va a ser referido en las consultas de atención primaria por el 10% de los pacientes aproximadamente, y en las consultas de otorrino por un 33% de los pacientes. Se presenta a cualquier edad, aunque suele tener un predominio entre los 40 y 60 años, y es más frecuente en el sexo femenino hasta en un 60% de los casos. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cómo va a estar constituido el sistema del equilibrio. El sistema del equilibrio se va a organizar en forma de un complicado arco reflejo con múltiples circuitos neuronales acoplados. Y vamos a comenzar con la entrada de la información. ¿Cuáles van a ser estos sistemas que van a participar en esto? Entonces, tenemos el sistema vestibular, el sistema visual, el somatosensorial, y van a haber otros accesorios que toman parte, ¿verdad?, de un patrón sensorial. En cuanto al sistema vestibular, pues hablamos que va a estar categorizado tanto por sus componentes periféricos como centrales. En cuanto al sistema periférico, pues va a estar compuesto de forma bilateral, por lo que ya conocemos que van a encontrarse los 3 canales semicirculares, tanto el posterior, superior como lateral, el sáculo y el utrículo. Estos canales semicirculares pues nos ayudan a detectar aquellos movimientos de rotación y angulación de la cabeza, mientras que el utrículo y el sáculo van a responder a movimientos de aceleración lineal y gravedad. El aparato vestibular nos informa sobre el estado de reposo, movimiento de nuestro cuerpo al detectar todas estas aceleraciones, y entre las que va a figurar la gravedad como punto de referencia para conseguir que nosotros estemos de pie y así podernos mover. Entonces, también tenemos el sistema visual, que nos va a informar sobre la posición de los objetos en el entorno cercano, y nosotros así podemos detectar, por ejemplo, si va a haber algún obstáculo que vamos a tener cerca de nosotros, o en caso de que nos vayamos a caer, si podemos sujetarnos a algo para evitar. Y tenemos el sistema somatosensorial, que nos va a informar de la posición de cada una de las partes del cuerpo para elaborar estrategias de conducta eficientes y rápidas.
Una de las más comunes es, por ejemplo, la que tenemos de la articulación del tobillo, porque esto nos permite, ¿verdad? O le hace sentir al cuerpo de que está en una superficie plana o que ya reconoce y tiene memoria espacial de esta. Otras informaciones accesorias van a ser la audición, que nos ayuda a localizar la fuente sonora, o también el tacto en la oscuridad para localizar obstáculos, y también la memoria espacial. Esta nos va a suministrar un mapa mental y nos permite eludir cualquier obstáculo, ¿verdad?, que tengamos en el camino donde vayamos. Por ejemplo, o algo habitual de esto es cuando nosotros nos levantamos en la noche, que no encendemos la luz y podemos ir como al baño, pero como ya conocemos ese camino, ya tenemos esa memoria espacial, entonces no tenemos ningún problema como a caernos. Entonces, el sistema del equilibrio valora cada información entrante y su significado en relación con los restantes, y esto estén presentes o estén ausentes todas estas entradas que ya les mencionaba de cada sistema. Posteriormente a esto, entonces vamos a ir con el procesamiento de la información. Esto va a ser a nivel del sistema nervioso central. La información entrante va a llegar al sistema nervioso central en forma de un patrón sensorial que va a ser comparado con patrones que ya tenemos previamente adquiridos mediante la experiencia y que ya son almacenados en circuitos de memoria. Entonces, esto hace que nosotros tengamos una respuesta rápida cuando llegan estos patrones sensoriales y encuentran ya un patrón de referencia apropiado y elaboran una respuesta motora que va a ser mucho más rápida, ¿verdad? Y en el caso que sea como alguna actividad nueva o una información nueva para el sistema nervioso central, entonces aquí es donde puede pasar que haya una respuesta no tan rápida, que sea una respuesta lenta y que no, entonces lo que va a provocar es esa sensación vertiginosa y o en cualquier caso un desequilibrio. Entonces, al final vamos a tener la respuesta del organismo y esta puede ser a través de varias vías. Vamos a tener, a través de la vía espinal, que esta va a conducir los impulsos motores que van a actuar sobre los músculos de todo el cuerpo. Esta aumenta o disminuye el tono de la musculatura antigravitatoria para mantenernos de pie. En la vía oculomotora, pues esta transmite órdenes a las conexiones vestibulomesencefálicas para que nosotros consigamos que los rayos de luz que vayan a ser procedentes de un objeto de interés incidan siempre sobre el mismo punto de la retina, aunque nosotros estemos en movimiento o la cabeza se esté moviendo. En la vía neurovegetativa, pues las conexiones con el centro parasimpático nos van a ayudar a regular determinadas constantes vitales, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, que no se baje la presión, que no disminuya la frecuencia cardíaca, que no haya sudoración, palpitaciones. Y la vía cortical, que las proyecciones del sistema vestibular sobre la corteza cerebral nos permiten convertir esas sensaciones conscientes de los movimientos. Entonces hay algunas situaciones que pueden favorecer o desfavorecer la entrada de esa información. Y hablamos que, por ejemplo, pueden favorecerla a nivel visual, un entorno visible e inmóvil, o una superficie irregular o inestable. A nivel vestibular, una superficie también irregular o inestable, un entorno en movimiento o la oscuridad. Y el somatosensorial, una superficie firme. Y aquellas situaciones que van a ser de carácter desfavorable para que entre esta información van a ser entornos en movimientos, oscuridad, a nivel vestibular movimientos inusuales o pautas de movimiento desconocidas, y somatosensorial, una superficie irregular o inestable. Hay que tener en cuenta que el sistema más importante de estos tres va a ser el sistema vestibular, el que va como a manejar en una mayor proporción en sí todo el equilibrio. Ya los demás, cuando hayan cambios en ellos, no van a ser con unos efectos tan drásticos sobre el equilibrio, porque casi todo se basa en el sistema vestibular. Entonces, para eso es necesario que hablemos de los mecanismos de producción del vértigo. En cuanto a la equilibración y la orientación en el espacio, pues resultan de la entrada constante de información, de su procesamiento en el sistema nervioso central y de la elaboración de una respuesta adecuada. Entonces, el vértigo, acompañado o no de ese equilibrio, va a estar causado por la llegada de mensajes equivocados o la interpretación equivocada de señales. Y esta se va a producir por alteraciones en uno o varios niveles de la cadena de información que ya les mencionaba anteriormente, dando origen así a los distintos síndromes vertiginosos, que la etiología puede ser única o múltiple. Aquí tenemos causas inflamatorias, vasculares, tumorales, tóxicas, metabólicas o degenerativas. Más adelante vamos a ir describiendo cada una de ellas. Entonces, esto es lo que nos va a llegar a producir el vértigo, el cual se puede manifestar con signos objetivos motores como el nistagmo del desequilibrio,
signos subjetivos vegetativos como las náuseas, vómitos, diaforesis, cialorrea, hipotensión, bradicardia o relajación de esfínteres, síntomas subjetivos psíquicos como la ansiedad, terror, alucinaciones, y en algunos casos cuando tenemos sobre todo alteraciones a nivel central, podemos tener pérdida de la conciencia. Como ya les mencionaba, ¿verdad? Los tipos de respuesta que vamos a tener a través de la vía espinal, de la vía oculomotora o neurovegetativa cortical, pues todos nos van a producir estas alteraciones. Entonces, estos mecanismos de producción del vértigo se puede representar a través de estas situaciones que voy a mencionar. Una de ellas va a ser el fallo vestibular. Tenemos para esto el fallo vestibular unilateral agudo, que se puede manifestar por un síndrome perceptual, en el cual el paciente va a percibir un movimiento que no existe, también un síndrome postural. El sistema del equilibrio va a tratar de corregir ese movimiento que no existe, pero el paciente o la persona va a terminar cayéndose y porque no va a tener una adecuada respuesta. Un síndrome oculomotor en el cual ambos ojos se van a desviar al lado opuesto al predominio laberíntico, y es así como se va a formar el nistagmo en resorte, cuya fase rápida nos va a indicar si el predominio laberíntico es del lado derecho o del izquierdo. Y un síndrome vegetativo con los síntomas propios de una desinhibición parasimpática, que era lo que ya les mencionaba, las náuseas, vómitos, diaforesis, palpitaciones. También tenemos un fallo vestibular unilateral crónico, en el cual el paciente va a ir mejorando subjetivamente con el pasar del tiempo y de una forma gradual. Su nistagmo espontáneo va a ir disminuyendo y paulatinamente el paciente podrá incorporarse y reemprender la marcha. Cuando la actividad en reposo de los núcleos de ambos lados se equipara y ya no existe una diferencia apreciable entre ambos, pues esto va a hacer que cesen los síntomas y el sujeto pueda empezar a mantenerse de pie y a moverse de nuevo. Entonces esto se ha denominado como una compensación central. En el caso de cuando tenemos un fallo del sistema visual, pues en la pérdida de la visión no tiene consecuencias tan drásticas como cuando hay un fallo a nivel vestibular, y mientras que el sujeto conserve intacto el sistema vestibular y se encuentre sobre una superficie estable que permita una adecuada información somatosensorial, el paciente o la persona se va a mantener en equilibrio. Un ejemplo de esto son los ciegos, ¿verdad? Habitualmente no tienen dificultades para mantener el equilibrio. Y más problemático es, por ejemplo, aquellos pacientes o las personas que cuando agarran las gafas que ya están graduadas de otra persona, de alguien que tenga miopía, astigmatismo, que tenga alguna alteración visual, y se las ponen, provoca esa sensación vertiginosa porque es una información nueva que está entrando en nuestro cuerpo y es una información equivocada porque no es algo que nuestro cuerpo reconoce. Otra de los fallos es el fallo somatosensorial. En esta la información táctil de presión derivada del contacto entre el pie y la superficie de soporte va a ser la dominante para mantener el equilibrio en una posición bípeda de reposo sobre una superficie fija. Aquí el problema surge cuando se interrumpe la vía de comunicación entre el tobillo y el tronco cerebral. Un ejemplo de esto es cuando nosotros nos estamos lavando la cara, que tenemos que inclinarnos, agachamos nuestra cabeza y en algunas ocasiones hasta cerramos los ojos. Entonces esto hace que nuestro cuerpo pierda esa base de sustentación que tiene y en algunas ocasiones nosotros podemos sentir ese desequilibrio. Y otro de los fallos puede ser a nivel del sistema nervioso central por alteraciones orgánicas o lesiones morfológicas, aquí como tumores, hemorragias, o algunas alteraciones que no pueden ser diagnosticadas a través de exámenes de imagen. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, pues esta podemos dividirla en el vértigo fisiológico y patológico. Hablemos de un vértigo fisiológico, de aquel que resulta de estimulaciones fisiológicas cuya intensidad va a sobrepasar los límites de tolerancia de un sujeto sano. Y también van a depender del entrenamiento o de la habituación y de factores psíquicos inherentes a la personalidad del sujeto. Ejemplos de esto van a ser la cinetosis, cuando viajamos en un coche, cuando hiperextendemos el cuello, el balanceo en un barco, el vértigo en las alturas, el mareo inducido por la estimulación optocinética o los juegos mecánicos. Todo esto nos produce un vértigo fisiológico, que yo creo que ya muchos hemos experimentado esto. En cuanto al vértigo patológico, pues este puede ser vestibular cuando las lesiones afectan al sistema vestibular propiamente dicho, o extravestibular si resulta de alteraciones en los restantes sistemas de información que ya les mencionaba, visual, somatosensorial o los accesorios.
Entonces, ya que intervienen en la orientación espacial y en el mantenimiento del equilibrio. Los vértigos periféricos podemos subdividirlos en vértigos vestibulares periféricos y centrales. Pues los periféricos van a ser resultado de lesiones a nivel del órgano sensorial periférico y los centrales van a obedecer a lesiones que se van a sentar a distintos niveles encefálicos. En cuanto a los síndromes vestibulares periféricos, estos a su vez se van a subdividir en endolaberínticos cuando la lesión se va a sentar en el órgano sensorial y retrolaberínticos cuando se localiza a lo largo del recorrido del octavo par. Entonces, tenemos trastornos propiamente asociados con que sean de causa vestibular. Y para eso, ya les había mencionado, ¿verdad? Anteriormente, que podemos tener fallos vestibulares unilaterales agudos, que en el prototipo de patología va a ser la neuronitis vestibular. Esta pues se caracteriza por una crisis vertiginosa, aparición brusca, de sensación rotatoria del entorno, que va a ser muy intensa con una duración de 2 a 3 días. Esta se caracteriza por tener un complejo neurovegetativo bien intenso, mejora en reposo y su característica es que tiene un nistagmo espontáneo horizonte rotatorio que va a batir hacia el lado sano. Tenemos también un fallo laberíntico global unilateral, el cual puede ser agudo. En este caso se va a caracterizar por la aparición de una hipoacusia neurosensorial sobreañadida a un fallo vestibular irreversible. El prototipo de esta va a ser la laberintoplegia súbita o una laberintitis aguda, difusa. Y en el caso que sea agudo recurrente, tipo Meniere, pues esta se va a caracterizar por un hidroxeno linfático, en el cual vamos a tener un vértigo asociado a hipoacusia y acúfenos. Habitualmente puede durar de varias horas con ulterior recuperación. Y tenemos también el fallo crónico, que este va a ser un fallo vestibular unilateral que puede ser compensado o no y que puede estar asociado a hipoacusia neurosensorial con o sin acúfeno. Esto se ha visto sobre todo en los periodos de intercrisis de la enfermedad de Meniere o en una laberintitis crónica. En cuanto al fallo vestibular bilateral, pues en ambos aparatos vestibulares van a funcionar defectuosamente. El paciente nos va a relatar un cuadro de larga evolución y una exploración anodina. No suele existir nistagmo espontáneo. Aquí, por ejemplo, si le hacemos prueba de impulso cefálico, puede estar positiva. Y también podemos realizar otras pruebas como calóricas y rotatorias para valorar el diagnóstico de este. En cuanto a los fallos vestibulares parciales, pues estas van a ser lesiones que quedan limitadas a alguno de los canales semicirculares o a algunas de las máculas de forma aislada. Este se va a dividir en 4 tipos. Vamos a tener el síndrome posicional paroxístico, que este puede ser el síndrome posicional paroxístico típico, que va a ser el vértigo paroxístico posicional benigno que nosotros conocemos. Y en este se caracteriza porque su nistagmo va a aparecer tras las maniobras de provocación acompañado de sensación vertiginosa. Recordemos que este va a estar con su variante de canal posterior, superior, horizontal, puede ser bilateral y su etiología múltiple. Y en el síndrome posicional paroxístico atípico, pues este habitualmente obedece a una patología del sistema nervioso central. En cuanto al síndrome vestibular, podemos tener uno superior o inferior. En el superior, este se va a combinar un fallo vestibular unilateral agudo con paresia canalicular, y en este vamos a encontrar potenciales evocados vestibulares miogénicos normales. En cambio, en el síndrome vestibular inferior, aquí se va a caracterizar por un síndrome rotatorio con un giro en un plano vertical y en el cual los potenciales evocados vestibulares miogénicos sí van a estar alterados. Cuanto al síndrome canalicular, pues este va a ser por una lesión aislada y alguno de los canales semicirculares y puede presentar vértigo y nistagmos provocados por cambios de presión en el conducto. Un ejemplo de esto sería la discencia del canal superior. Y el síndrome otolítico, pues estas van a ser lesiones limitadas al aparato estatolítico, en el cual se puede presentar como una reacción de inclinación ocular o un síndrome macular por lesión de la mácula utricular o sacular. En cuanto a los trastornos del equilibrio de causa visual, pues este se presenta cuando la información visual no coincide con la proporcionada por el sistema vestibular y somatosensorial. Algunos ejemplos de esto va a ser cuando nos encontramos en aglomeraciones, nos produce un vértigo por estimulación optocinética que aparece en pacientes que tienen lesiones vestibulares bilaterales, también el vértigo de las alturas, dado que aquí van a desaparecer las referencias visuales habituales en la cinetosis porque
Las referencias visuales entran en conflicto con los demás sistemas de entrada de información, por ejemplo aquí cuando viajamos en avión, cuando vamos en un barco, y el síntoma guía para identificar el origen de estas alteraciones va a ser que el vértigo va a desaparecer después de la estimulación visual. Vamos a tener trastornos del equilibrio de causa somatosensorial como la radiculoneuritis y lesiones de cordones posteriores. Estas van a cursar con una prueba de Romberg positiva con caída hacia atrás sin lateralizar. Un ejemplo de este va a ser el tabet dorsal. Vamos a tener también contractura muscular cervical mantenida o síndrome cervical genuino, que en este se va a asociar a cefaleas, dolores cervicales, que van a irradiar hacia todas las zonas adyacentes. Nos pueden provocar parestesias cervicobraquiales, crisis vertiginosas de breve duración, que estas se van a ver desencadenadas por movimientos cefálicos y cambios posturales. También podemos tener un nistagmo de torsión cefálica, hipoacusia y acúfenos bilaterales. Otra de las situaciones que podemos tener aquí va a ser lesiones cervicales por aceleración o el latigazo cervical que conocemos durante los accidentes, que puede aparecer días o semanas después del traumatismo, y las alteraciones más o menos evidentes se hacen de la postura, inestabilidad, desorientación, puede presentar síntomas vestibulares y nistagmos de posición. Este lo podemos dividir en síndrome cervical postraumático, ¿verdad? Que va a provocar propiamente todo lo de dolor cervical, cefalea, una limitación dolorosa de la cabeza y cuello, contractura muscular, un síndrome cérvico-braquial en el cual va a haber un déficit sensitivo y motor, también va a tener parestesias, el síndrome cérvico-medular, que esta ya va a ser por lesiones a nivel medular, por una conmoción, una contusión, y síndrome cérvico-encefálico, que este se va a caracterizar por cefaleas, mareos, acúfenos o hipoacusia. Y vamos a tener los trastornos del equilibrio de origen central, que este puede ser con lesiones morfológicas en aquellos pacientes que tienen tumores, hemorragias, infartos y ACV. Lo importante es que estos se van a diagnosticar a través de imagen. Sin embargo, en los que no identificamos lesiones morfológicas, que no podemos evidenciarlo a través de algún examen como una tomografía o resonancia, vamos a encontrar patologías como el síndrome de fosa posterior, síndromes psicógenos y síndromes por descompensación vestibular. Entonces tenemos, la que les había hablado era la clasificación fisiopatológica. En cuanto a la clasificación etiológica, pues de acuerdo a cada sistema afectado, podemos dividirlo también y orientarnos a algunas patologías. Entonces, por ejemplo, en el sistema vestibular periférico, pues el vértigo paroxístico benigno, la neuritis vestibular, la laberintitis, fístula perilinfática, schwannoma, si hay afectación del sistema nervioso central, por un TIA, por insuficiencia vertebrovascular, migraña vestibular, enfermedades neurodegenerativas, somatosensoriales por neuropatías periféricas, artritis, en la visión cuando hay alteraciones, mala corrección de algún defecto de refracción por cataratas monoocular, por estrabismo, parálisis oculomotoras, por causas cardiovasculares ortostáticas, por arritmias, pacientes con hipotensión postural, hipotensión postprandial, hipovolemia, y así, ¿verdad? De acuerdo a cada sistema podemos pues decir una cantidad infinita de causas que nos pueden provocar el vértigo. Este algoritmo nos ayuda en sí a cómo derivar o manejar los trastornos del equilibrio. Entonces aquí lo importante es que desde el principio debemos descartar síntomas neurológicos agudos o datos de shock o intoxicación. Entonces, primero valoramos en cuanto al paciente cuando lo interrogamos es su primera crisis o ya es recurrente. Entonces, si tenemos que es una crisis aguda, valoramos si ha durado horas, días, minutos, y entonces si fue una crisis que se desarrolló de forma espontánea, sin un desencadenante, entonces aquí tenemos, si hay una audición normal, hacemos el test de Hinds, en este vamos a valorar el impulso cefálico, el nistagmo, y si hay un desalineamiento vertical de la visión. Entonces, si el test de Hinds nos sale positivo, pensamos en una neuritis vestibular. Si sale negativo, pues hay que hacer una valoración por neurología. En el caso que tengamos hipoacusia asociada a una crisis aguda, entonces podemos pensar en patologías como la laberintitis y al cual debe ser evaluada por ORL. En una crisis desencadenada, ya sea por movimientos, por algún estímulo, alguna situación de estrés o alguna sustancia, entonces todo eso tenemos que valorar. Si es por movimiento, va a ser posicional, tenemos que realizar la maniobra de Dixal-Pye. Si esta maniobra es positiva, pues pensamos en un vértigo paroxístico benigno. Si es negativa,
siempre una valoración por ORL y por neurología. Y por si es desencadenada por otras situaciones, pues aquí podemos pensar, por ejemplo, si fuera por presión en el oído, una fístula perilinfática, y tendría que tener una valoración por ORL. En cuanto a las crisis recurrentes, pues aquí también valoramos si la audición está normal o si hay hipoacusia. Si el paciente refiere hipoacusia y ya son crisis recurrentes, pensamos en enfermedad de Meniere, en fístula perilinfática o enfermedades autoinmunes. En el caso de que puede haber una audición normal, pues pensamos en migraña vestibular, paroxismia vestibular, vértigo metabólico, patología vascular o vértigo recurrente benigno. En este siempre va a ser adecuado que tenga una valoración por neurología y por ORL. Y en la evaluación vestibular, no me voy a detener tanto en esto porque no es el tema, pero solo para que recordemos que van a existir diferentes pruebas que nosotros podemos utilizar. Recordemos ya los sistemas que les había mencionado que están dentro que van a mantener el equilibrio. Y entonces, para el sistema visual y propioceptivo vamos a tener estudios diagnósticos como la posturografía. Para evaluar el sistema vestibular, tenemos exámenes de alta complejidad y baja complejidad que podemos aplicar. Por ejemplo, para valorar la función angular de los canales semicirculares, podemos realizar estudios como pruebas calóricas o impulsos cefálicos asistidos por video. Y de baja complejidad y que tenemos a mano es realizar una prueba del impulso cefálico. Para valorar función otolítica del complejo utrículo-saccular, pues aquí podemos realizar los potenciales evocados miogénicos vestibulares oculares o vestibulares cervicales. Y de baja complejidad para hacer el test visual subjetivo vertical. En cuanto al síndrome vestibular periférico, pues vamos a hablar de ciertas patologías que son las más frecuentes. Lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta es la definición de un síndrome vestibular periférico. Este va a consistir en aquel que va a ser producido por una lesión que va a afectar al laberinto posterior y o al nervio vestibular desde su salida del tronco del encéfalo. El síndrome vestibular pues tiene algunas características importantes, entre ellas es completo, va a tener vértigo, nistagmo, desequilibrio, náuseas o vómitos. Va a ser proporcionado, identifica la gravedad de los síntomas y signos, de modo que el nistagmo va a ser más evidente en la fase de mayor sintomatología. Va a ser armónico, ya que el nistagmo bate hacia el lado sano, mientras que la lateroclusión y las desviaciones segmentarias se dirigen hacia el lado enfermo. Y va a cursar con un nistagmo de características periféricas, el cual va a ser un nistagmo espontáneo, horizonto rotatorio, que va a disminuir con la fijación visual y aumenta con los movimientos de cabeza, mientras que el posicional pues se va a caracterizar porque va a tener latencia, va a ser agotable, fatigable y se acompaña de vértigo. Entonces, podemos clasificar los vértigos periféricos en, si tenemos una crisis única, podemos pensar en enfermedades como neuritis vestibular, laberintitis o neuritis cocleovestibular. Si son crisis recurrentes, valoramos si el paciente tiene hipoacusia o no. Si tiene hipoacusia, podemos pensar en enfermedad de Meniere, fístula perilinfática o enfermedades autoinmunes. Si son sin hipoacusia, en vértigo posicional benigno, vértigo asociado a migraña, vértigo recurrente benigno, paroxismia vestibular, vértigo metabólico o vascular. Y en el vértigo crónico, pues aquellas patologías que ya recurren durante un tiempo, que aquí ya puede caer hasta enfermedad de Meniere, vestibulopatía bilateral o mareo perceptivo postural persistente. En cuanto a su clasificación sindrómica del síndrome vestibular periférico, pues esta va a depender, si la afección es coclear, vestibular o de ambas, si tenemos una afección aguda o crónica en el tiempo, si es una afección parcial o total, si solo afecta a algún canal semicircular, si afecta a todos, si afecta a utrículo y sáculo, si hay una afección unilateral, si solo es un oído, si son los dos. Entonces así hacemos la clasificación sindrómica. En cuanto a la clasificación etiológica, pues esta vamos a hablar de si hay una afectación del oído interno o del nervio vestibular o ángulo puntocerebroso. A nivel del oído interno, pues causas hereditarias, inflamatorias vasculares, de ototoxicidad traumáticas, como todas las que podemos ver en el lado derecho del cuadro, ¿verdad? Laberintitis viral, bacteriana, trastornos del desarrollo del laberinto, esclerosis, trombosis de la arteria auditiva interna, enfermedad de Meniere, barotrauma, o lesiones a nivel del nervio vestibular o ángulo puntocerebroso, como tumores, causas inflamatorias como neuritis vestibular, traumáticas de carácter iatrogénico durante alguna cirugía otológica. Entonces, antes de hablar de cada patología de las más relevantes en el síndrome vestibular periférico,
es importante que tengamos en cuenta cómo poder diferenciar un vértigo periférico de un central. Y para eso se han hecho una serie de estudios y se han descrito varias características que nos pueden guiar a nosotros a ver si es a determinar si es un vértigo periférico o central de acuerdo a las manifestaciones que vaya a presentar. Entonces tenemos, por ejemplo, en el periférico, los pacientes tienden a tener más náuseas y vómitos. Estos cuadros van a ser más severos en cuanto a manifestaciones como estas. El nistagmo, por ejemplo, tiene características que va a ser horizonte rotatorio o rotatorio. Se caracteriza porque se suprime a la fijación visual, es fatigable, menos intenso cuando se repiten las pruebas de ya sean diagnósticas o de reposicionamiento vestibular. La intensidad sigue la ley de Alexander, esto quiere decir que aumenta cuando está en su fase rápida y va a tener un Romberg positivo que va a caer al lado contrario de la fase rápida del nistagmo. La hipoacusia comúnmente va a estar asociada a cuando realizamos maniobra de Exalpine, pues el nistagmo rotatorio hacia el oído dependiente, va a empezar a disminuir en aproximadamente 50 segundos después de realizar la maniobra. Tiene una latencia, esto quiere decir que después que nosotros hacemos una maniobra, se presenta el nistagmo 1 a 5 segundos después de haberla iniciado y se agota tras varias maniobras. En cambio, el central, manifestaciones como náuseas y vómitos tienden a ser moderadas, el nistagmo tiende a ser vertical o tomar cualquier dirección, no se suprime con la fijación, el nistagmo mantiene la intensidad, no cambia cuando nosotros aplicamos a hacer alguna maniobra, cae al mismo lado, el nistagmo se encuentra en varios patrones y persiste a pesar de realizar maniobras de reposicionamiento y los síntomas inician en conjunto con la maniobra, nunca se agota. Otra de las características que podemos valorar también es, por ejemplo, que los signos vegetativos van a ser más frecuentes en el periférico y los signos neurológicos o síntomas neurológicos van a ser más frecuentes en el central. El vértigo pues va a tener carácter rotatorio, paroxístico y que va a durar de segundos, horas o días en el periférico, y en el central se caracteriza porque va a tener lateropulsión, va a ser progresivo y puede durar hasta semanas. En cuanto a las características del nistagmo, pues en el vértigo periférico hablamos que tiene una latencia de 2 a 10 segundos, ya les explicaba que esto es en cuanto nosotros vamos a valorar el nistagmo. Por eso es que cuando nosotros hacemos alguna maniobra, siempre esperamos como 30 segundos para ver si desarrolla el nistagmo o no. Se va a desaparecer tras estarlas repitiendo, se va a agotar, casi siempre es en una sola posición, en la dirección horizonte rotatoria, y va a estar en relación el vértigo con la intensidad del nistagmo. En cuanto al central, pues no tiene latencia, dura más de 1 minuto, no se fatiga, puede tomar varias posiciones ya que es multidireccional y hay una disociación entre el nistagmo y vértigo. Entonces ya les mencionaba, ¿verdad? Otra de cómo podemos valorar el vértigo periférico va a ser, o un síndrome vestibular periférico va a ser a través del test de Hines, que en vamos a hacer, valoramos a través del impulso cefálico. Si está positivo, pues nos orienta más a un vértigo periférico, el nistagmo. Si es horizonte rotatorio o unidireccional, pues nos orienta también más a un vértigo periférico. En cambio, si fuera multidireccional, pues nos sugiere algo central. En cuanto a la desviación o desalineamiento vertical que tenga la mirada, en si es positivo, pues entonces nos orienta más a un vértigo central. Este test de Hines tiene una sensibilidad de 88% y una especificidad del 96%. Entonces, es muy importante que nosotros lo apliquemos y esto también nos ayuda a que nosotros diferenciemos si en el paciente está presentando mareos, está presentando vértigo o desequilibrio. Y ahí mismo nosotros indagamos si se trata de un episodio único o si ha tenido más crisis o el tiempo de duración, todo esto lo podemos valorar. En cuanto entonces aquí tenemos enfermedades periféricas que pueden tener algunas manifestaciones centrales y entre ellas vamos a empezar hablando de la neuritis vestibular. Esta se va a caracterizar por ser una vestibulopatía unilateral aguda, que si recordamos en lo que ya les había mencionado anteriormente, esta va a ser una crisis de vértigo única, en la cual se va a caracterizar por la aparición súbita de una crisis de vértigo prolongada con náuseas y vómitos intensos, nistagmo espontáneo, horizonte rotatorio, sudoración fría, va a haber desequilibrio postural, se caracteriza porque no hay síntomas auditivos y neurológicos, y en la mayoría de los casos afecta a adultos en edades comprendidas entre los 30 y 60 años,
y aquí no hay diferencia de sexo. Hablamos que en cuanto a la etiología, pues se han propuesto dos teorías. Una de ellas es la inflamación de origen viral, que esta va a estar asociada sobre todo a virus del herpes simple tipo 1 o virus de vías respiratorias altas. Aproximadamente se ha visto una asociación de un 50% con estos casos, y la otra teoría es por una isquemia laberíntica. También, pues, estos tienden a presentarse más en épocas de primavera y verano. Ya les mencionaba por su relación, ¿verdad?, con los procesos respiratorios de vía alta. La recuperación de este se va a producir a la reaparición de la actividad neuronal espontánea en el núcleo vestibular del lado afectado. Esto va a ser la compensación vestibular que va a desarrollar. Después de cierto tiempo, el paciente vuelve a recuperar esto. Y ya las manifestaciones que les mencionaba, ¿verdad? Es importante que durante la exploración clínica, pues recordemos que aquí vamos a encontrar una exploración auditiva normal. Si realizamos una acumetría va a estar normal. En la fase aguda podemos tener un nistagmo espontáneo horizontal rotatorio hacia el lado sano. La prueba de Romberg va a estar positiva, se va a desviar hacia el lado de la lesión. Podemos realizar pruebas calóricas. Y aquí es importante que hagamos un diagnóstico diferencial con patologías como infarto cerebeloso, con una isquemia de la pica o esclerosis múltiple. Para esto, pues nos podemos apoyar de estudios de imagen como la resonancia magnética. Y igual realizar todas las pruebas vestibulares que tenemos a nuestro alcance, impulso cefálico, estudios de nistagmo, y así pues nosotros poder orientarnos. En cuanto al tratamiento, esta va a tener dos objetivos. Uno va a ser aliviar la sintomatología vertiginosa y vegetativa y favorecer la recuperación del órgano periférico. Entre los que podemos utilizar aquí, tenemos los sedantes del aparato vestibular. Esto lo vamos a usar durante la fase aguda, de 1 a 4 días, y recordemos que nos van a reducir la excitabilidad de las neuronas del núcleo vestibular, por lo tanto van a disminuir todas estas manifestaciones. Entre los medicamentos que podemos utilizar, pues vamos a tener la prometacina, la meclicina, el diazepam, clonazepam, metoclopramida, ondansetron y sulpirida en las dosis que vemos aquí. Otra de los medicamentos que podemos utilizar y que se ha visto muy buena respuesta en la neuritis vestibular son los corticoides. El de elección va a ser la metilprednisolona, que podemos usar en pautas hasta de 2-3 semanas, pero que vamos a ir dando de forma escalonada hasta irla disminuyendo hasta retirarla. Otro de los tratamientos va a ser la rehabilitación vestibular, que vamos a incluir movimiento de ojos, cabeza y cuerpo, que vayan a facilitar la compensación central. Esta pues va a estar indicada una vez pase toda la fase aguda. En cuanto a la enfermedad de Meniere, pues esta se caracteriza por ser un trastorno multifactorial que se inicia probablemente por la combinación de factores tanto genéticos como medioambientales. Se ha visto que hay una mayor incidencia en la tercera y séptima década de la vida y va a tener un pequeño predominio en las mujeres. Se asocia con la acumulación de endolinfa en el conducto coclear y los órganos vestibulares, lo que nos va a llevar a un hidrops endolinfático secundario, a daño en el oído interno, que esto puede ser de tipo local, ya sea por una otoesclerosis o algo iatrogénico, o por origen sistémico, como algunas enfermedades autoinmunes del oído. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues la triada clásica de esta va a ser episodios de vértigo espontáneo y recurrente, acompañado de hipoacusia neurosensorial fluctuante y acúfenos intermitentes. Se puede presentar también plenitud óptica, en algunas ocasiones náuseas y vómitos. Se ha visto que el riesgo de esta va a ser mayor en individuos de raza blanca o con obesidad severa. Y algunos de los estudios que podemos realizar en estos pacientes, pues aquí sí va a ser importante hacer pruebas de acumetría, ya que nos va a revelar una hipoacusia neurosensorial del lado del acúfeno. Podemos encontrar nistagmo espontáneo horizontal. En este podemos tener un signo de Genebra positivo, que en este va a ser un vértigo por cambio de presión mediante la manipulación del CAE, o cuando le pedimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva, o un fenómeno de Tulio, que se va a generar una crisis de vértigo desencadenada por estimulación que sea intensa y súbita. Entonces, podemos realizar, ya les decía, ¿verdad?, pruebas como audiometrías tonales, pruebas vestibulares, pruebas de imagen. Se ha visto que en las resonancias magnéticas con gadolinio se encuentran hasta en un 93% de los casos de los pacientes, ¿verdad?, que
que están con diagnóstico de enfermedad de Meniere, pues se ha visto la presencia del hidrops endolinfático. Otro de los estudios que se puede realizar es una electrocochleografía, que también nos va a demostrar el hidrops endolinfático a nivel de la cóclea. Existen algunos factores de riesgo, ya les mencionaba, individuos mayores, raza blanca y obesidad severa. Y se ha visto asociación con enfermedades como la artritis, psoriasis, reflujo gastroesofágico y la migraña. Esta se dice que hay una prevalencia de 34 a 190 casos por 100.000 habitantes. Y pues se han descrito ya criterios diagnósticos de la enfermedad de Meniere. Esto fue un consenso, ¿verdad?, entre varias sociedades, la sociedad europea, japonesa, americana, para la cual llegaron a estos criterios a la hora de poderla diagnosticar. Entonces tenemos una enfermedad de Meniere definitiva, va a ser aquella que va a contar con 2 o más episodios de vértigo espontáneo de duración de 20 minutos a 12 horas. Una hipoacusia neurosensorial en frecuencias bajas y medias en el oído afectado antes, durante o después del episodio de vértigo. Síntomas auditivos fluctuantes como hipoacusia, acúfenos o plenitud óptica en el oído afectado. No existe otro diagnóstico que explique mejor los síntomas. Y vamos a tener la enfermedad de Meniere probable, que esta va a estar dada por 2 o más episodios de vértigo espontáneo que duren de 20 minutos a 24 horas, síntomas auditivos fluctuantes y que no tengamos otro diagnóstico que explique mejor los síntomas. Siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con algunas patologías importantes como hipoacusia súbita, neurinoma del acústico, laberintitis serosa, o vértigo periférico paroxístico benigno o vértigo de origen central. En cuanto al tratamiento, pues hablamos de un tratamiento farmacológico que se puede basar en sedantes del sistema vestibular. Este va a ser sobre todo en las etapas de crisis y también hay que recomendar al paciente que prevenir cambios de postura, adoptar posición de reposo en decúbito en un lugar calmado y podemos utilizar otros medicamentos también como la betaistina, que nos va a producir una vasodilatación a nivel de los capilares de la estría vascular y se puede iniciar en dosis de 16 miligramos cada 8 horas y pues la vamos ajustando según la evolución. Otro de los medicamentos que se ha estudiado bastante en esta son los diuréticos, sobre todo la acetazolamida y la hidroclorotiazida. También podemos aplicar o recomendar al paciente medidas higiénico-dietéticas como la restricción de sal. Se recomienda usar menos de 2 gramos al día, disminuir las cantidades de agua, alcohol y nicotina. Cuando no funciona el tratamiento farmacológico, podemos usar el tratamiento intratimpánico usando gentamicina y esteroides en algunos casos. El tratamiento quirúrgico pues se deja para últimas instancias, que aquí vamos a tener un drenaje del saco endolinfático, la laberintectomía transmastoidea o transcanal. Es sumamente raro que se hagan estos procedimientos porque ya se dejan como en última instancia. Y la neurectomía vestibular, que esta se aplica sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una hipoacusia o están en cofosis, o sea que porque no vamos a tener ninguna ayuda aquí a nivel auditivo. Solo es para mejorar sus otros síntomas vestibulares. En cuanto al vértigo posicional paroxístico benigno, pues este se va a definir por la aparición de episodios de vértigo en crisis breve, que se van a acompañar de nistagmos que van a ser provocados por cambios de posición y que van a ser reproducibles al adoptar la posición desencadenante. Esta es la causa más frecuente de vértigo periférico. La segunda causa va a ser la neuronitis vestibular. Y esta se ha visto una incidencia mayor en mujeres de 1,6 en relación a 1. La edad de mayor incidencia se sitúa en la 6ª década cuando la causa es idiopática y en la 4ª y 5ª década en el grupo postviral y entre la 2ª y 6ª década en el grupo postraumático. Se han visto algunos factores asociados al vértigo periférico paroxístico como el sexo femenino, depresión en el último año, hipertensión, diabetes, dislipidemias, enfermedades coronarias, sobrepeso o antecedentes de migrañas, cirugías de oído, traumas craneales. Entonces, se describen 2 teorías que puedan generar este vértigo periférico. Uno es la teoría de la cupulolitiasis. Esta se describe como aquella de restos de mácula autolítica auricular que van a estar desprendidos de su ubicación normal y que se desplazan hasta adherirse a la cúpula del conducto semicircular posterior. Y la de la conductolitiasis, pues van a ser partículas flotando libremente en el laberinto, en el espacio endolinfático de cualquiera de los canales. Se han atribuido a esas 2 teorías la causa del vértigo periférico paroxístico benigno. Es por eso que también tenemos como algunas causas etiológicas bien descritas ya, entre ellas
tenemos el vértigo paroxístico benigno postraumático, que habitualmente es bilateral, y en el 50% de los casos de vértigo corresponde al 50% de los casos de vértigo periférico paroxístico bilaterales. En el postviral o isquémico, pues se debe sobre todo a una inflamación de origen viral selectiva en el nervio vestibular superior o por una isquemia de la arteria vestibular anterior. Y en el iatrogénico, pues durante cirugías otológicas. En cuanto a las variantes clínicas del vértigo paroxístico benigno, es importante que tengamos que reconocer a través de las manifestaciones si es por alguna alteración en el conducto semicircular posterior, superior u horizontal o lateral. Y entonces hablamos, este cuadro me gustó, este algoritmo, porque nosotros empezamos, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un paciente con vértigo periférico benigno va a ser realizar la maniobra de Dixal-Pye, o que sospechemos, ¿verdad? Un vértigo paroxístico benigno. Entonces, aquí si la maniobra es positiva, o sea que el paciente desarrolla nistagmo al hacer la maniobra, pues pensamos en un vértigo del conducto posterior. Si hacemos una maniobra de McClure o de el roll test, pues entonces si es positiva, pensamos en un vértigo ocasionado por el conducto semicircular horizontal. En el caso, ¿verdad?, que ninguna de estas pruebas esté positiva, pues pensamos en una que va a estar afectado el conducto semicircular anterior. Nosotros tenemos que valorar aquí el nistagmo hacia dónde está orientado. Entonces, si tenemos una afectación del canal semicircular posterior, que va a ser en la mayoría de los casos, el 60-90% de los casos, el paciente va a venir y nos va a referir la historia de vértigo que va a ser provocado cuando mueve la cabeza o cuando hace algún giro brusco, que va a durar menos de un minuto y que casi en la mitad de los casos pues va a reportar una inestabilidad postural subjetiva entre los episodios de vértigo. La maniobra, al realizar la maniobra de Dixal-Pye, se va a considerar el gol estándar de diagnóstico, ya que tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 71%. Entonces, el nistagmo en este caso tiene dos características importantes. Tiene un periodo de latencia de 5 a 20 segundos entre el término de la maniobra y el comienzo del vértigo y el nistagmo. El nistagmo aumenta y después disminuye para finalmente resolverse en un periodo de 1 minuto aproximadamente. Entonces, cuando tenemos afectación del conducto semicircular posterior del lado derecho, vamos a tener un nistagmo rotatorio a la derecha, que va a ser antihorario, y va a batir hacia arriba cuando realizamos la maniobra de Dixal-Pye. Y cuando sea el izquierdo, pues va a ser lo contrario, va a ser el nistagmo rotatorio a la izquierda, hacia arriba, pero va a ser horario. Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer estas maniobras hay que ver si el paciente no tiene alguna una estenosis a nivel cervical, si no hay una cifoescoliosis, si hay obesidad mórbida, si hay artritis reumatoidea, ¿verdad? Porque en estos pacientes va a estar contraindicado. Cuando pensamos en una afectación del canal semicircular horizontal, que es sumamente rara, aproximadamente un 12%, y que ya hicimos una maniobra de Dixal-Pye y nos salió negativa, entonces hacemos la maniobra diagnóstica de rotación supina o el roll test para descartar la afectación de este. Y aquí pues nos va a mostrar dos tipos de nistagmo. Va a ser uno, el geotrópico o ageotrópico. Y cuando pensamos en una afectación del canal semicircular superior, pues esta es la alteración del conducto semicircular superior derecho, va a presentar un nistagmo rotatorio hacia el lado afectado, ¿verdad? Pero que va a batir hacia abajo. Esto se va a diferenciar, ¿verdad?, del que ya les había mencionado, que va a ser del posterior, que bate hacia arriba. Igual, si es el izquierdo, pues bate hacia la izquierda, pero va a ser batiendo hacia abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, de acuerdo al nistagmo, nosotros podemos valorar con este algoritmo si el nistagmo es espontáneo, si es ausente o posicional. Si es de acuerdo a algún cambio de posición que nosotros realizamos, va a ser vértigo posicional benigno. Si es espontáneo, pues aquí valoramos, ¿verdad? Ya de acuerdo a las patologías que les había dicho, podemos ir pensando en una neuritis vestibular. Si tiene múltiples direcciones, pues pensar en un vértigo central. Este es un algoritmo también para manejo del vértigo periférico. Lo voy a decir aquí de forma rápida, ¿verdad? Pero nosotros realizamos la maniobra de Dixal-Pye. Si está positiva bilateralmente, pues podemos valoramos el nistagmo, su posición, y de acuerdo a esto, pues vamos a ver la maniobra que vamos a aplicar. Si la maniobra sale negativa, pues hacemos la otra prueba de rotación cefálica, la del roll test,
para valorar si es una afectación del conducto semicircular horizontal. Si la prueba es positiva unilateral, pues solo quiere decir que solo un oído está afectado y de acuerdo a esto igual vamos a realizar las maniobras correspondientes. Entonces, si hablamos del que está afectado el conducto semicircular posterior, tenemos que hacer la maniobra de Ipler y también podemos hacer la maniobra de SEM. Si está el conducto semicircular horizontal, en este hacemos la maniobra de SEM y si no, podemos hacer la maniobra de barbecue. Entonces, lo que quiero que aquí se queden es que de acuerdo a la afectación de cada canal semicircular, hay una maniobra que está descrita. No es que es universal un tipo de maniobra que vamos a realizar para todo vértigo periférico paroxístico benigno. Entonces, el diagnóstico lo hacemos por historia clínica típica, ¿verdad? El cuadro que ya les había mencionado, la breve duración, el nistagmo que va a aparecer tras las maniobras de movimiento y ya les mencionaba que el gol estándar pues va a ser la maniobra de Exalpine. Este es un video una rapidita ahí para que vayamos viendo, ya creo que casi todos lo conocen. Entonces, ¿verdad? Vamos a poner al paciente, lo tenemos sentado, vamos a dejar su cabeza colgando aproximadamente 30 grados, con la cabeza girada a unos 45 grados. Y esperamos que aproximadamente 30 segundos donde va a aparecer este nistagmo. Ahí valoramos, ¿verdad? Cómo va a ser el tipo de nistagmo que va a presentar el paciente. Igual lo vamos a hacer para el lado contrario y vamos a valorar nuevamente. Con esto lo que esperamos es desencadenar el vértigo y el nistagmo, ¿verdad? Esta no es una prueba terapéutica, solo es diagnóstica. Entonces ya les mencionaba, ¿verdad? Que hay características propias del nistagmo para cada tipo de afectación de canal. Y eso es lo que nos debe orientar a nosotros. Y están las maniobras aquí resumidas de la reposicionamiento canalicular. Esto de acuerdo a cada afectación de canal semicircular. Ups, perdón. Entonces ahorita vamos a ver la del canal semicircular posterior para maniobra de diagnóstico. Ya la habíamos visto esto. Ahora miramos el tratamiento, ¿verdad?
Pensé que estaba escuchando el video, pero me dice a mí que no. Bueno, esta, ¿verdad? Ya vieron ahí que era para canal semicircular horizontal. Entonces, valoramos ahí y aquí vamos a realizar la maniobra del Lemper. O esta es denominada también la barbacoa, o barbecue le dicen. Entonces, en sí, bueno, la presentación igual recuerden que quedan en la plataforma, ¿verdad? Vamos viendo despacio cada una cómo se hace, porque de acuerdo a la afectación de esta, pues vamos a ir viendo cómo se reposiciona esto y va a mejorar el paciente, porque se ha visto que al repetir hasta 2 veces estas maniobras, casi un 80% se mejora su sintomatología y se sienten mucho mejor de su vértigo y el nistagmo pues hasta llega a desaparecer, porque por las características que les mencionaba, que tiende a ser fatigable, entonces, y se agota. En cuanto a otra de las causas va a ser la fístula perilinfática, que esta, pues si recordamos, ya nos había hablado Leo de esto, va a ser una comunicación anómala entre el oído interno y el oído medio. Su causa que mayormente lo provoca va a ser por origen traumático y iatrogénica durante alguna cirugía, por un esfuerzo intenso o espontánea. Y en esta recordemos que lo que vamos a tener es una dehiscencia del conducto semicircular posterior, y en esta podemos presentar el fenómeno de Tulio, que ya les decía que se va a desencadenar la crisis de vértigo por un aumento de presión en el CAE, o el signo, este va a ser el signo de Genever, y el de Tulio va a ser cuando nos vemos expuestos a fuentes sonoras muy intensas o súbitas. En esta podemos realizar estudios de imagen como la tomografía, donde se observa una falta de recubrimiento correcto del conducto en la parte más alta. Tenemos también el vértigo inducido por el alcohol, que en este, pues, el etanol va a producir nistagmo de posición al modificar la densidad de la cúpula y la endolinfa a partir de una concentración en sangre de 40 miligramos por decilitro, y pasados 30 minutos vemos un nistagmo de posición cambiante horizontal, que este puede desaparecer hasta 3 a 4 horas después. Tenemos otros también como los causados por la autoesclerosis, que recordemos que esta va a ser una distrofia del hueso laberíntico, por lo tanto un proceso patológico en el que concurren fenómenos de reabsorción y neoformación de hueso. Pues la sintomatología vestibular no va a ser como tan drástica como la sintomatología auditiva, ¿verdad? Que es la que más nos refieren los pacientes. Y esta puede adoptar 3 formas de presentación a través de un vértigo posicional, enfermedad de Meniere o una inestabilidad crónica. En cuanto a la laberintitis serosa, pues este va a ser un proceso inflamatorio reversible originado por el paso de sustancias tóxicas a la perilinfa a través de la membrana de la ventana redonda. En esto los pacientes pueden referirnos a una hipoacusia conductiva mixta. Casi todos los pacientes refieren el cuadro de vértigo, que va a ser poco preciso, pueden tener un vértigo posicional o espontáneo o un nistagmo espontáneo irritativo. Y tenemos las enfermedades mixtas, que estas pueden ser centrales y periféricas, entre la que aquí predomina va a ser, o la más importante, la migraña vestibular. La relación entre migraña y vértigo, pues fue reconocida por algunos de los primeros neurólogos desde el siglo XIX, puede afectar hasta el 1% de la población general y al 11% de los pacientes que acuden a consultas por vértigo. Y se dice que es mayor en mujeres, sobre todo aquellas mujeres que tienen antecedentes de cinetosis grave, en la infancia incluso de vértigo periférico paroxístico benigno. Se va a caracterizar por vértigo espontáneo y recurrente de minutos a horas de duración e inestabilidad, intolerancia al movimiento y visual. Pueden tener auras visuales como luces centelleantes, brillantes o líneas en zigzag. También
Típicamente las auras visuales se expanden durante 5 a 20 minutos y duran menos de 60 minutos. Puede existir amaurosis o parestesias, síntomas auditivos transitorios, náuseas, vómitos y postración. El paciente pues se nota un mal estado general y hay algunos factores desencadenantes como la menstruación, el estrés, la falta de sueño y la deshidratación. Aquí es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros vayamos a emplear tratamiento, le expliquemos al paciente que debe evitar estas sustancias o situaciones que fueron capaces de desencadenar los síntomas. Podemos utilizar antagonistas de calcio, antidepresivos, antiepilépticos y podemos realizar maniobras de rehabilitación vestibular. También para esta ya se hizo un consenso entre las diferentes asociaciones internacionales para los criterios diagnósticos. Entonces tenemos que para una migraña vestibular tenemos al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de intensidad moderada o grave con una duración de entre 5 minutos y 72 horas. La historia actual o previa de migraña con o sin aura y una o más de las características de migraña en al menos 50% de los episodios vestibulares. Esto va a hacer que el paciente tenga cefalea con al menos 2 de las siguientes características, que sea unilateral, pulsátil, dolor de intensidad moderada o grave, agravamiento con la actividad física rutinaria, fotofobia y fonofobia, aura visual, y los síntomas no se atribuyen mejor a otra enfermedad vestibular. En la migraña vestibular probable, pues igual, al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de intensidad moderada a severa, con duración entre 5 y 72 horas, solo se cumple uno de los criterios B y C de migraña vestibular y los síntomas no se atribuyen mejor a otra enfermedad. Esto, pues nosotros así guiándonos podemos clasificar si el paciente cumple esto o no para migraña vestibular. En cuanto a su fisiopatología, pues los síntomas vestibulares y el resto de los síntomas asociados a migraña, como síntomas olfatorios, visuales, otológicos, se deben a trastornos en la integración multisensorial que se demuestra por alteraciones estructurales y funcionales en las áreas corticales representativas de las mismas. Entonces, al presentar alteraciones en todo esto, son las manifestaciones que nos van a dar los pacientes de los diferentes órganos. En cuanto a su tratamiento, pues hablamos, ya les mencionaba, ¿verdad? Antiepilépticos como el topiramato o valproato, antidepresivos como la amitriptilina, beta bloqueantes como el propanolol, calcio antagonistas y otros como la acetazolamida, han visto que se tiene muy buena respuesta con ellos. También Min ya nos había hablado un poco de esto, del desequilibrio asociado a la edad, así que solo voy a mencionar algunos. Ya se ha visto asociación, ¿verdad?, de vestibulopatía, algunas endocrinopatías como el hipotiroidismo, hiperlipidemia o diabetes, algunas situaciones de compresión neurovascular que nos pueden desarrollar un vértigo posicional discapacitante, un efecto dañino de una rama arterial. Cuando esté en contacto con el nervio, esta compresión puede generarnos este vértigo. La paroxismia vestibular, esta se va a caracterizar por episodios de vértigo provocados por un giro o movimiento cefálico brusco, puede durar de minutos a horas y presentar un nistagmo mixto. Se ha visto que estos pacientes tienen una respuesta positiva sintomática con la carbamazepina, entonces es la que nos hace pensar en una paroxismia vestibular. En cuanto a las infecciones, se ha visto alteraciones a nivel del octavo par en enfermedades como Lyme y otosífilis. Otras situaciones como el ictus y el síndrome de insuficiencia vascular, que puede ser ya por una actuación de la pica o de la AICA. Por ejemplo, cuando tenemos un síndrome de la AICA, nos va a dar un síndrome continuo inferior lateral que se va a caracterizar por parálisis facial, hipoacusia, acúfenos, ataxia, parálisis de la mirada conjugada, por hipoestesia, en hemicara ipsilateral y en mi cuerpo contralateral. También puede tener vértigo, náuseas, vómitos y nistagmo. En cuanto a tumores, pues pensar siempre en los tumores del ángulo pontocerebeloso, ¿verdad? Y vasculitis como el síndrome de Cogan, el síndrome de Susak, granulomatositis de Wegener y enfermedad de Behçet. Todas estas enfermedades, ¿verdad?, también nos pueden generar vértigo. Entonces eso es lo que les mencionaba, que la etiología es un sinfín de cosas. Por eso el estudio del síndrome vestibular periférico es bien complejo, porque tenemos un sinfín de causas y hay que realizar todas las pruebas que tenemos a mano y descartar, ¿verdad?, a través ya sea de estudios de imagen, de laboratorio o de las propias pruebas vestibulares para ver a qué nos orientan. Este cuadro me gustó porque sale resumido en sí todas las causas del síndrome vestibular periférico, ya que ya les había mencionado. Entonces, de acuerdo a lo que lo desencadene, la duración y los signos o síntomas asociados, podemos orientarnos hacia estas patologías. Tenemos el vértigo postural paroxístico benigno, pues
Ya sabemos que va a ser desencadenado por movimientos cervicales y su maniobra diagnóstica va a ser la de Dix-Hallpart. Esta puede tener duración de segundos y casi siempre están ausentes otros síntomas. En la neuritis vestibular, desencadenante de origen viral, ya les mencionaba, virus respiratorios altos o herpes simple tipo 1. Esto, recuerden, crisis vertiginosa única y que dura más de un día. Entonces aquí sí teníamos síntomas asociados neurovegetativos, náuseas, vómitos, eso y sudoración, que van a ser intensos. No hay síntomas auditivos. En la enfermedad de Menier puede estar desencadenada por el estrés, puede ser duración de horas, y recordemos que estas tienden a ser crisis recurrentes. Pueden tener hipoacusia y acúfenos. Aquí recordemos la triada clásica: hipoacusia neurosensorial, acúfenos intermitentes y vértigo. En la laberintitis, pues esta puede ser por una complicación de una otitis media aguda o crónica, puede tener la duración del vértigo de días y puede estar asociado a hipoacusia unilateral. En los ototóxicos, pues valorar, ¿verdad?, el uso de los medicamentos que esté teniendo el paciente. Recordemos que es de lenta evolución y puede estar asociado a hipoacusia y desequilibrio bilateral. En cuanto al neurinoma, pues aquí por suerte también podemos realizar estudios de imagen que nos pueden orientar un poco más. Van a ser asociados a tumores de ángulo punto cerebeloso, también la evolución es lenta. Y por ejemplo, en fístulas perilinfáticas, el paciente si tiene antecedente de una cirugía o un antecedente traumático, el vértigo tiende a durar segundos o días y va a estar asociado a hipoacusia unilateral. En los traumas, pues aquí puede ser por barotrauma, valorar la duración de minutos a días y va a estar asociado a hipoacusia y acúfenos. Y ya en las centrales, ¿verdad?, que ya les mencionaba la migraña vestibular, pues esta característica, ¿verdad?, el aura visual, la fotofobia, puede durar de minutos, horas o días y puede estar asociado con manifestaciones centrales o periféricas. Otros como el accidente isquémico transitorio, infarto, hemorragia cerebelosa, todas estas enfermedades que nos podemos diagnosticar también a través de estudios de imagen. Y en cuanto al tratamiento, pues a modo de resumen, ya les mencionaba medicamentos sedantes vestibulares, podemos utilizar algunas maniobras, rehabilitación vestibular en pacientes con vértigo paroxístico benigno. Recordar que estos pacientes podemos recomendarles el uso de collarín durante 48 horas. Esto ayuda bastante para que el paciente recuerde que no tiene que estar haciendo movimiento brusco. Las enfermedades de Menier, ya les mencionaba las restricciones dietéticas, bajar la dosis de sal, no usar nicotina, alcohol, mucha agua. Podemos utilizar diuréticos, los medicamentos intratimpánicos o en último caso, pues cirugía endolinfática, del saco endolinfático. En la neuritis vestibular, pues ya les mencionaba que o sedantes vestibulares o esteroides como la metilprednisolona. Y para el vértigo, para la migraña vestibular, pues aquí podemos utilizar medicamentos como antidepresivos, los antiepilépticos o los triptanes. Y solamente.